Después compartiremos la presentación. Así que bueno, yo voy empezando con la presentación, mientras la gente se va a ir conectando poco a poco. Al menos, bueno, eso ha ido pasando. Ya tenemos, bueno, en honor a la gente puntual, que hay que reconocer ese tema, pues vamos empezando con la presentación. Lo primero, bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por nuestro soporte. Esta es la última sesión dentro de la semana inspiradora del challenge de la felicidad, bueno, para crear el futuro de la felicidad y el bienestar. Ha sido impresionante y bueno, cerramos con broche de oro. Bueno, muchas gracias bueno, a todo el equipo y al doctor Jairo Villegas Pinto por acercarse con nosotros. Bueno, PhD en Filosofía en International Research University de Stanford, maestría en Psicología también de Stanford University, la Escuela International Research University, Ingeniería Industrial, bueno, compartimos algo más de Ingeniería Industrial también en la base en la Universidad de Antioquia, co-creador de la metodología autoobservación neuroconsciente. ¿Es neuroconsciente o neuroconsciente? Neuroconsciente, ¿no? Neuroconsciente. Investigador y docente de aplicaciones en neuroinnovación, neuroliderazgo, neuromarketing consultivo. Autor del bestseller Éxito sí, pero felicidad también. Consultor en liderazgo neuroconsciente de varias empresas en Colombia, México y Chile. Y director académico de la Fundación Transpersonal y Neuroestrategias. Pues muchísimas gracias. De verdad, pues bueno, un honor. Y bueno, yo debo decir además que un placer tenerlos también pues bueno, con nosotros en el challenge para llevar adelante esto que creo que es muy necesario. Bueno, ya sabremos ahora más en detalle y lo empezaremos a hacer exponencial, que es lo que queremos hacer. Muchas gracias, bienvenido doctor y adelante. Paco, muchas gracias a ti una vez más por esta oportunidad y también por toda la labor que estás haciendo por esta humanidad. Agobiada y doliente, como dicen las celebraciones en Navidad. Pues Wellness Mind, que es la organización a la que en este momento pertenezco, se creó con un propósito central, con un propósito moral para lograr felicidad de la comunidad humana a través del bienestar y la conciencia. Esa básicamente es la organización que nos convoca para presentar la herramienta y lo que a continuación vamos a explicar. Santiago, la próxima, por favor. Quisiera preguntarle a los que están asistiendo, antes de concretar los temas, ¿qué les genera estrés en el cada día? ¿Hay alguien que quiera compartir alguna situación, algunas características que ya se ha dado cuenta que le generan estrés? ¿Quién quiere compartir el tema de qué le está generando estrés cada día? Por ejemplo, un problema de servicio, de atención, que uno lleva una expectativa y de repente es otra cosa, y ahí en lo particular a mí sí me pone el estrés alto. Porque un problema, es distinto tener un problema de precio que se puede arreglar a tener un problema de servicio. Y el cliente lo vas a perder por servicio, no por precio. Muy bien. Esa es una de las características que a muchos seres humanos nos genera estrés. La diferencia que hay entre lo que uno espera y lo que realmente le está sucediendo. En este caso sería el servicio. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar alguna de las características que le generan estrés?
o quizás lo inesperado, ¿no? Que no sabemos en ocasiones qué va a pasar y sentimos o sabemos que no tenemos control, o creemos. Eso, muy bien, Paco. Sí, efectivamente a muchas personas lo sorpresivo, lo inesperado nos genera estrés y el vocabulario de los psicólogos se puede convertir el estrés en incertidumbre, en frustración y también en el vocabulario más popular lo llamamos sufrimiento. Este conjunto de situaciones emocionales que nos incomodan. Muy bien. La próxima, Santiago. ¿Quién me quiere aportar cómo se imaginan que sería un día sin estrés? Estamos enfatizando el estrés porque en la vida cotidiana casi todos los médicos o las personas que dan consejos para las consecuencias del estrés, como el insomnio, como problemas digestivos o respiratorios, etcétera, normalmente, si no tienen mucha solución, le dicen a uno que es estrés. Y pues vamos a ver más adelante cómo esa acumulación de síntomas se van convirtiendo en enfermedades que se vuelven crónicas o terminan matándonos. Así que, ¿quién me aporta, quién me respondería cómo se imagina un día sin estrés? Pareciera que es difícil. Cuando vas de viaje, cuando inicia el viaje. Eso. Está uno lleno de ilusión. Correcto. Sí, de ilusión. Yo también lo tengo cuando descanso bien, cuando puedo en mi cotidiano vivir, digamos, como no sentir esa presión que estamos sintiendo actualmente, como que nos sentimos fatigados, ¿no? Con tantas tareas. Entonces es cuando puedo sentarme a almorzar o a tomarme un tecito tranquilamente y sobre todo cuando puedo descansar y dormir bien. Muy bien. Ese es un día sin estrés, descansada, relajada. Muy bien. Esta es otra pregunta que es muy importante y ya a continuación vamos a ver por qué. Podemos reflexionar o contestarnos a nosotros mismos cómo sería el diario trabajar cuando estemos alineados o cuando estamos alineados a un propósito de vida. Entonces la pregunta es si tenemos o no tenemos un sentido, un propósito de vida, algo que le da significado a lo cotidiano, a todo lo que tenemos que hacer cada día. ¿Estamos alineados con ese propósito en el diario vivir? Es la pregunta. ¿Sí o no? Muy bien. En mi caso, sí. Ok, muy bien. Casi que sería muy importante conocer qué es el propósito de vida, porque muchas veces nos imaginamos cosas muy como espirituales o lejanas o inalcanzables o solamente criterios que en el diario vivir no logramos alinearlos, pero hemos descubierto por estudios que las personas que tienen propósito de vida determinado, que ya lo conocen, son personas que tienen mucho más vitalidad, mucho más entusiasmo en la vida y que el diario actuar les produce mucho menos estrés y mucho menos conflictos y sufrimientos y les permite ser más felices. Así que
Voy a empezar contándoles una anécdota. Hace 10 años vino a mi consulta un jovencito que estaba finalizando su bachillerato y tenía que elegir entre la medicina o la música. Él estaba porque indeciso, con mucha incertidumbre, con mucho estrés, y afortunadamente tuvo unos padres que le dijeron hay que buscar a veces asesoría en la vida para lograr aclarar la dirección, las decisiones. Hicimos un proceso que ya lo van a conocer ahora, que se llama la metodología ANC, y a través de ese proceso él decide ser médico. Inicia su medicina, recorre sus años de medicina, y cuando ya va a salir a la vida pública, se encuentra frente a sus padres diciéndoles, yo no quiero ser médico. ¿Ustedes se imaginan la cara de esos padres después de haber sostenido techo, comida, viáticos, transporte, libros, viajes, todo lo relacionado con la profesión médica, y que en el momento en que ya tiene que salir a ejercerla les dice no, no me interesa? Pues bien, quiere decir que en su proceso de revisión, etcétera, de aclararse el sentido de la vida, encontró que la medicina tenía una parte mercantil, una parte comercial, una parte que no favorecía directamente a los enfermos, sino que de alguna manera podía mantener los enfermos precisamente para financiar todos los sistemas de salud, las farmacéuticas, etcétera. Así que este jovencito, descubrió que lo que realmente quería en su vida era el bienestar del mayor número de personas posible. Y eso hizo que finalmente terminara contactándose 10 años después conmigo, y con su juventud empezó a sugerirme que en vez de yo estar entrenando neurofacilitadores, psicólogos, médicos que quieren ser neurofacilitadores de la metodología que ya les voy a explicar, pues la pasáramos del servicio 1 a 1 personal en un consultorio a la masificación que se podría lograr para impactar con ese método que a él le pareció muy potente, ya lo vamos a aprender, a la humanidad, al mayor número de personas. O sea que en este momento está haciendo parte de nuestro equipo de Wellness Mind. Se llama el doctor Santiago Sáez, y es la persona que en este momento nos está colaborando para pasar la presentación mientras yo me concentro en las ideas que quiero transmitir. Así que su verdadero sentido de vida, su propósito de vida era el bienestar de la humanidad, y ha llegado hasta lo que estamos presentándoles ahora. Así que la próxima diapositiva, por favor, doctor Santiago. Yo les quiero contar otra, ya que hubo un aporte acerca de cuando el día que uno va a viajar a vacaciones o algo así, se siente feliz. El bienestar es uno de los elementos más importantes que constituyen a la felicidad. Así que estamos orientados hacia la felicidad. La historia mía es que en la consulta individual muchas veces le preguntaba a mis consultantes, no los llamamos pacientes porque pacientes viene de la paciencia que hay que tener para seguir sufriendo. Los llamamos consultantes. Entonces venía un consultante con deseo de conocer
si iba a su vida en la dirección correcta o a ubicarse, etcétera. Y yo le preguntaba normalmente, descríbame usted cómo se levanta. Entonces la persona me decía, bueno, yo pues me levanto, voy al baño, tomo café, etcétera. Le decía, no, más despacio porque en neurociencias todo hay que analizarlo mucho más atentamente. ¿Cómo es el despertar? Entonces me dice, bueno, suena el despertador y yo lo apago porque 5 minutos después va a volver a sonar. Y eso yo ya lo tengo organizado en mi vida. Y esa respuesta, por ejemplo, desde el enfoque neurocientífico, nos dice que hay una parte del cerebro instintiva que no se quiere levantar a vivir la vida o a trabajar en lo que trabaja. Porque si se fuera a levantar para salir al aeropuerto, porque va para vacaciones a la Costa Azul en Europa, pues el cerebro lo despierta antes que el despertador. Entonces, en neurociencias es muy importante saber cómo funciona el propio cerebro para poder determinar qué es bienestar y facilitar el camino hacia ser feliz. La metodología ONC, pues, se inicia con mi problema de vida. Alrededor de los 30 años, cuando ya está uno montado en su carrera de ingeniero de sistemas, pues tenía lo que mi madre me había programado que se necesitaba para ser feliz. O sea, tener el éxito económico, tener vivienda en varios países, tener yate, tener avión particular propio, tener un buen matrimonio, unos buenos hijos, etc. Pero yo seguía sintiéndome vacío y el estrés de administrar una empresa en esa época como con 60 ingenieros, sucursales en 19 países, y ingenieros viene de ingenio, o sea que cuando un ingeniero le pone a uno un problema es porque el ingenio que se necesita para resolverlo es muy alto. Así que los niveles de estrés eran bien grandes. Vivía en los aviones con los bolsillos llenos de hidróxido de aluminio para calmar mi úlcera producida por el estrés. Y empieza una búsqueda personal. ¿Cómo llenarme? ¿Cómo sentirme feliz? Etcétera. Eso empezó por allá en el año 1966. Para información de ustedes, pues ya les dije que pasé por los 75 años ya. Y fue una búsqueda sistemática de todo el afán que tienen los grandes psicólogos, pedagogos y filósofos del mundo en todas partes para buscar felicidad, bienestar. Eso se puede dividir en dos grandes áreas. El área del mundo oriental, que es especializado en el software de la mente, y el mundo occidental, que somos muy hábiles en las tecnologías, en el mundo exterior, etcétera, y en el mundo de las distracciones y los placeres que asumimos que nos hacen felices. Finalmente, me encuentro con la posibilidad de formar una fundación después de haber formado los equipos que me ayudan a investigar tanto el mundo pues oriental, del budismo, el taoísmo, el hinduismo, el confucianismo, etcétera. Todos tienen aportes sobre la visión que tienen de la felicidad. Y toda la neurociencia y la psicopedagogía de aquí de Occidente, del psicoanálisis, la gestal, el humanismo, etcétera. De allí se destila una metodología que la llamamos autoobservación neuroconsciente. Auto porque la puede uno ejercer uno con uno mismo si quisiera. Observación porque significa que es el mecanismo para tener más conciencia de qué me hace sufrir. Porque al eliminar el sufrimiento, pues surge el bienestar y la felicidad. Neutral, la N de neutro, ONC, significa o descubrimos que cuando uno no juzga, no critica, no ve negativamente lo que está pasando afuera, o inclusive con el propio organismo cuando se sufre, etcétera, la neutralidad le aumenta la velocidad a la transformación, al mejoramiento. Y también facilita el hecho de que la memoria pueda ir al pasado
a descubrir dónde se adquirió el hábito o dónde se formaron los circuitos cerebrales que generan los condicionamientos para que yo ahora esté juzgando todo lo que actualmente me produce conflictos. El conflicto se llama estrés en inglés. El conflicto es la diferencia que hay entre el bien y el mal. El bien que yo aprendí que debería ser y la realidad que me sucede que no sea igual a ese aprendizaje, que por lo tanto me hace sufrir y me estresa y se somatiza y me enferma y me puede llegar a matar. Luego viene, digamos, una prueba con entrenar neurofacilitadores que la practiquen en sus consultorios. Descubrimos que tenía una efectividad del 96%, eso es 46%, perdón, eso es 40% por encima de la efectividad que tienen las medicinas incluidas de los síntomas y también las ayudas tradicionales de la psicología. Así que, pues valió la pena haber dedicado mi vida a ese propósito. Luego viene el intento de hacerlo vía telefónica y vía internet y descubrimos que la efectividad se mantiene. También entonces intentamos hacer hace algunos años, pocos, como unos 3 años, una aplicación gratuita para sondear la respuesta que tendría el poder tener una persona que un teléfono que lo acompaña a uno 24/7 para ir resolviendo todo lo que se descubra generador de estrés. Y la hicimos bilingüe. Entonces, actualmente estamos terminando ya el desarrollo, conseguimos la financiación o un socio tecnológico que también está alineado a nuestro propósito y nos dio la posibilidad de llegar hasta un producto mínimo viable personalizado. Personalizado significa que el dispositivo, que puede ser el computador o el teléfono, detecta las características individuales de cada cerebro, cómo percibe, cómo procesa, qué canales tiene más activos como el visual, el auditivo, el kinestésico, en qué parte del cuerpo se somatiza cada problemática, etcétera. Y entonces en base a eso y a toda la información que se ha venido investigando y consiguiendo, pues los algoritmos le recetan o le formulan a cada usuario una ruta de ejercicios, una serie de actividades que impactan todas las áreas del cerebro y finalmente le eliminan el estrés actual, las consecuencias del estrés actual, el insomnio, la parte digestiva, muscular, etcétera. Y luego lo lleva a la infancia, la misma aplicación lo va guiando para que haga los ejercicios que le permiten descubrir dónde se originó, cuál es la causa raíz, cuál fue el trauma, el evento, el profesor, el amigo, la lactancia, dónde se originaron los circuitos que iniciaron esa causa de estrés. O sea que la aplicación en este momento tiene unas 26 causas de estrés de tipo laboral generalmente. Ya cuando dentro de poco la sacaremos a todo el público, pero hasta ahora está con temas laborales de personas, estrés generado por el trabajo, y los algoritmos se mueven en unas 113 ayudas para que cada persona de una manera específica para su cerebro pueda tener una solución de largo plazo y rápidamente, que sea más precisa, porque cuando estaba en la búsqueda personal mía, me defraudaba el hecho de que yo intentaba, por ejemplo, me estresaba mucho el que me estaba engordando, entonces tenía que disminuir la comida. Entonces, los nutricionistas me recomendaban una dieta y yo empezaba juicioso, atento, disciplinado a practicar la dieta. Pero se presentaba una tentación de esos alimentos que uno más deseaba cuando era niño y caía en la tentación y decía, no, empiezo después de que pase esta tentación, vuelvo a empezar, etcétera. Y así me pasaba me pasó con el cigarrillo, etcétera. Entonces, hay unas formas de pensar
que uno tiene como adicciones instaladas que generan ese tipo de frustraciones y había que investigar algo que fuera definitivo, que fuera permanente y por eso encontramos la manera de ir a los orígenes para desactivar todo lo que nos haga sufrir y gradualmente, como eso es como una cebolla, que apenas uno quita una capa de estrés, aparece la que sigue, etcétera, porque son muchos los bien y mal de conflictos que nos enseñaron desde niño. Yo les voy a contar uno personal. ¿Cómo le parece que mi mamá pensaba que era mejor ser empleado que patrón, que ser emprendedor? Y mi papá pensaba lo contrario. Entonces, eso como fue desde tan niño y yo no lo recordaba y como no lo tenía consciente, no lo recordaba, yo no sabía todas las dificultades que me producía tener que elegir entrar en un negocio o ser empleado o diferentes opciones de trabajar en diferentes empresas. Todos esos conflictos me hicieron sufrir mucho, estresarme mucho, perder tiempo y perder dinero. En el futuro, estamos aspirando a esta aplicación, pues rodearla de una serie de recursos como todo un programa que le ayude a las organizaciones y a las personas a seguir adelante y poder aprovechar al máximo el servicio que le presta la aplicación. Comunidades que se pueden especializar por ser hombres o mujeres, por ser ingenieros o por ser médicos, o grupos, diferentes comunidades con servicios para cada uno de ellos y apoyarlos en este desarrollo y así facilitar a través de aumentar la conciencia de manera neutral, el disminuir el sufrimiento, aumentar el bienestar y poder llegar a ser felices sosteniblemente. Para ello, pues pensamos que en el futuro podemos entrar a hacerlo en varios idiomas, estamos concibiendo esa posibilidad. Cero Estrés también aspira a usar algunos elementos biotecnológicos como estas pulseras que nos detectan rápidamente o estos relojes que nos detectan rápidamente qué situaciones nos producen estrés, etcétera, antes de que se vuelvan críticos. Hay personas que le tienen miedo a hablar en público o cuando el jefe llama o pide, o las fechas de vencimiento, se llaman de vencimiento porque terminan venciéndolo a uno, pero era un chiste. Pero la autoobservación bien desarrollada permite que detectemos las consecuencias del sufrimiento y del estrés mucho antes de que aparezcan de manera crónica o aguda. Muy bien. Así que vamos a hablar entonces de Cero Estrés. Básicamente es personalizada, nos libera de las consecuencias actuales, de los síntomas actuales o comportamientos actuales que genera el estrés, que pueden ser en el cuerpo o comportamientos externos. Para ponerles un ejemplo, aquí en Colombia, alguna vez atendí a un director de cine muy importante, pues nosotros tenemos que reservar los nombres, y su esposa se quejaba mucho porque no le rendía el dinero. Cuando fuimos a la infancia, ya al final del proceso, que es muy rápido, estoy hablando de la tercera o cuarta sesión, un abuelo le había dado un bofetón porque estaba jugando con una moneda dentro de la boca y el niño tendría unos 4 años y medio más o menos. Y eso hizo que él siempre rechazara tocar dinero, se lavaba las manos después de tocar dinero, etcétera. Entonces no podía ni cobrar, tenía que ser la esposa la que iba a cobrar porque tenía una alergia mental inconsciente oculta desde esa edad que le impedía, digamos, el éxito desde la definición de lo económico. Llamamos éxito lograr lo que uno quiere y si una persona quiere ser santo y lo logra, pues tuvo éxito. Y llamamos felicidad el poder estar feliz con lo que uno va logrando en la vida y lo que va de alguna manera vivenciando. La siguiente. ¿Por qué cero estrés? Desde las neurociencias, nosotros tenemos el cerebro dividido, pues, en miles de secciones, pero para hacerlo más comprensible, vamos a elegir el modelo de la evolución.
La evolución nos trajo hace 525 millones de años la formación del cerebro reptiliano. Ese cerebro se mueve, maneja todos los instintos, todo lo que los instintos que nos hacen sufrir. Por instinto somos egoístas, por instinto somos jerárquicos, a nadie le gusta mucho que lo manden, por instinto somos territoriales, a nadie le gusta que le corran la cerca allá en la tierra de campo que uno tiene para disfrutar, por instinto no me gusta que me quiten lo mío, en fin. Entonces, esos instintos que generan supervivencia están muy instalados y son los que de alguna manera uno, con la parte consciente, con la parte racional, con el hecho de que yo tengo que hacer dieta, por ejemplo, que lo veo lógico, racional, no logre vencer al instinto que se formó hace tantos millones de años. El sistema racional, el que piensa, el que analiza, tiene 150.000 años. Entre los dos hay un cerebro que es el de los mamíferos, allí están las emociones. Los perritos se alegran mucho cuando uno llega, etcétera. Los mamíferos tenemos emociones y tenemos la memoria. Así que, en resumen, todas las metodologías, las técnicas, las pedagogías que se concentran solamente en que uno comprenda con el cerebro de hace 150 años, de hace 150.000 años, eso es de corto plazo, hay que estarlo motivando, hay que estar invirtiendo en mantener la autoestima alta, en dar premios, etcétera. Eso tiene un costo individual y organizacional alto. Para entrar más en detalle, nosotros en la investigación nos dimos cuenta que podríamos asimilar la metáfora de que el ser humano era como un árbol. Un árbol tiene una parte visible y unas raíces que no se ven. En la parte visible pues, vienen los frutos, es los resultados de lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir. Si a los frutos los fumigamos cada cosecha, pues cada cosecha vamos a tener más abundancia de frutos, etcétera. Pero cada cosecha hay que repetirlo. Si nosotros intervenimos la raíz y hacemos que los nutrientes estén de una manera más sostenible allí, entonces no tenemos cada cosecha que invertir en eso. Nosotros como humanos tenemos la misma situación. Tradicionalmente en la parte de afuera, externa, nos llegan los consejos, nos llega todo lo que significa fuerza de voluntad, control, etcétera. La argumentación, la lógica de por qué tengo que hacer dieta o por qué tengo que tratar de dormir más. El cerebro no me deja dormir, está preocupado, pero yo entiendo y me dan consejos y me dicen tome agüita de tal cosa o prenda la luz o tome leche, en fin, melatonina, etcétera. Entrenamientos, hay que practicar y practicar para adquirir una habilidad. Entonces, entrénese para hablar en público o entrénese para darle al jefe los resultados en la forma que el jefe los quiere, etcétera. Motivaciones. Las motivaciones están basadas básicamente en el premio y en el castigo. Hay personas que les motiva más que les den un diploma o que les den un ascenso, otros les motiva más que les den dinero. En general, las organizaciones motivan de la misma manera a todo el mundo para facilitar los temas, pero puede que motivando a los que les gustan las fiestas, desmotive a los que quisieran que les dieran un seguro o algo de salud o los cuadernos para los hijos en el estudio, en fin. Entonces, esos son ayudas externas. Ahora, la autoobservación neutroconsciente es una metodología que se va a las causas raíz. ¿Para qué? Para que el resultado sea no solo más rápido, sino de más largo plazo, definitivo y permanente la mayoría de las veces. Eso significa que hay que ir a la infancia a buscar las experiencias traumáticas del pasado, lo que se aprendió por imitación. Los papás actúan, llegan quejándose del cansancio, del trabajo, etcétera, y después no entienden cómo el millennial sale diciendo que no quiere trabajar. Pues lo copió inconscientemente. Las tendencias heredadas, así como se heredan los genes en la biología, en el ADN, también se hereda memes en la psíquica de los abuelos. Hay familias que todas tienen, son empresarios. Hay familias que todos tienen cáncer de pulmón.
hay familias. Entonces, el cáncer de pulmón se produce por una forma de pensamiento, de alguna emoción reprimida con la relación con otras personas. El pulmón maneja el aire, que es lo que nos separa de otras personas. Entonces, las enfermedades pulmonares normalmente están reflejando conflictos que tengo con otras personas, que si los reprimo y los controlo con fuerza de voluntad muy potente, se van degenerando y terminan en cáncer. Entonces, uno imita formas de reprimir las cosas de los papás, temas que no se pueden hablar en familia, etcétera. Mecanismos de supresión. Sí, yo puedo suprimir el cigarrillo, pero si me quedo en la lactancia, una carencia, entonces dejo el cigarrillo, pero empiezo a comer, porque el inconsciente me lleva a resolver todo lo que está pendiente de mi pasado. Mecanismos de evasión. Bueno, casi todas las adicciones, muchos comemos cuando estamos más nerviosos, otros prefieren el alcohol para poderse tranquilizar y poder hacer una presentación, otros prefieren el ejercicio, y el día que no hacen ejercicio o que no consumen lo que es el adictivo, entonces se sienten mal. Yo tengo algunos parientes que se sienten mal el día que no van a misa. ¿Eso qué quiere decir? Que son adictos a ir a misa. Conflictos inconscientes. La metodología ONC es la única metodología que se conoce actualmente en el mundo que puede resolver dos conflictos simultáneos ocultos. Un solo conflicto, por ejemplo, si yo tengo un jefe que tiene ojos azules y por alguna cosa de mi pasado las personas de ojos azules me generan desconfianza, pues yo tengo ciertas cosas que admiro en mi jefe y ciertas cosas que rechazo. Entonces ahí tengo un conflicto. Pero si yo, a las personas que tienen ojos oscuros, también tengo otro conflicto y están olvidados los dos, no los tengo conscientes, entonces tengo dos conflictos porque ni los ojos oscuros ni los claros me generan la tranquilidad y la paz y el bienestar para ser feliz. Eso me puede pasar con la pareja o con el vecino, etcétera. Entonces, cuando había dos conflictos inconscientes de doble atracción y evitación, eso no había cómo resolverlo. Eso normalmente la gente lo resolvía mandando todo para lejos, o sea, cortando con todo, rompiendo con todo, que es un costo muy alto normalmente en tiempo y en dinero. Así que ya tenemos solución para ese tipo de conflictos que normalmente se somatizaban muscularmente con dolores en la cintura abajo o dolores en el cuello arriba, etcétera. Muy bien. Eso es el por qué tenemos la autoobservación neuroconsciente como un legado que hay que pasarle a la humanidad. Se lo tenemos que pasar entre nosotros. Pues yo también me siento millennial. ¿Yo qué hago si mi cerebro es así? Pero ustedes los jóvenes tienen en este momento una herramienta que al compartirla nos va a ayudar a que este mundo pueda ser más feliz lo más rápido posible. La siguiente. Bueno, esto es para explicar el problema global. En términos emocionales, solamente emocionales, sin hablar de términos físicos, tenemos a la mitad de la población humana con problemas de adicción o depresión o ataques de pánico, en fin, ahí están los porcentajes. Y si miramos a la derecha, hay instituciones en el mundo como la Organización Internacional del Trabajo, como el Seguro Social en México, etcétera, que nos están diciendo los niveles de estrés, para resumirlo, los niveles de malestar, seguimos resumiendo, de sufrimiento, de infelicidad que están generando el trabajo, la forma en que estamos trabajando en el mundo. Así que como esto va a quedar en manos de ustedes, pues después pueden investigar y ampliar los temas en que se dramatiza la estadística, porque la de menos es la del 54%, pero podemos llegar hasta un 80% en que el mundo del trabajo está generando infelicidad. La siguiente.
como inicialmente empezamos llevando esto al sector laboral, entonces hay un problema como sin salida para los ejecutivos, para los líderes, para los empresarios. Y es que alguna crisis, en este caso pues la pandemia, disminuye en alguna medida la productividad, el teletrabajo, etcétera, ¿no? Entonces, eso, digamos, que genera unas reducciones que no se alcanzan a evaluar en las personas. El estrés y el aumento, por ejemplo, de incomodidad intrafamiliar, a veces termina en violencia intrafamiliar, los solteros, el manejo de la soledad en el teletrabajo, etcétera. En fin, eso, esas reducciones en la parte financiera pues aumentan la crisis y los desgastes emocionales a nivel ejecutivo. Y como tienen que reducir costos y empieza la incertidumbre de si me van a echar o no me van a echar del trabajo, eso va creando una disminución, aumento del estrés, disminución de la productividad. Entonces, si disminuye la productividad, entonces hay que reducir más costos. Luego aumenta la incertidumbre en las personas y la incertidumbre les genera síntomas que los hacen aumentar el absentismo. Eso disminuye la rentabilidad y por lo tanto sigue la reducción de costos. ¿En qué temas? En los temas que son la salida, que sería la innovación, invertir en el bienestar de la gente. ¿Cómo voy a invertir en bienestar si la parte productiva, la parte que genera las ventas, etcétera, no está aumentando? Entonces, esto es como un sin salida en la mente de los líderes empresariales. La siguiente. Bueno, entonces, cero estrés en su movimiento social de querer entrar en que Wellness Mind logre su propósito central, pues nos invita a hacer un viaje y yo considero que en este momento Santiago debería ayudarnos a mostrar a todos rápidamente cómo sería ese viaje. Yo no tengo audio, Santiago. Bien, entonces, ahora sí. Sí, ahora sí. Si quieres, explícalo tú. Bueno, buenas tardes, buenos días y buenas noches, dependiendo de dónde estén todos. Muchas gracias por su tiempo y por participar de la charla. Acá muy rápidamente les voy a mostrar el cómo lo estamos haciendo en este momento en nuestra versión web de Cero Estrés. Tenemos 3 módulos, en donde el primer módulo es un centro de conocimiento, en donde buscamos que todos podamos aprender los principios básicos de las neurociencias y cosas importantes como las que nos ha compartido el día de hoy el doctor Jairo. Les voy a compartir un video rápidamente para que interioricemos un poco más y hagamos mayor conciencia de por qué es tan importante la conexión entre la mente y el cuerpo. Conexión mente y cuerpo. Aprendiendo a percibir tus pensamientos y tus sensaciones corporales, podrás de una manera rápida liberarte de lo que produce infelicidad. Es un clásico en la medicina y en la psicología que hay una conexión inmediata entre la mente y el cuerpo. Por el sistema nervioso viaja la información, la electricidad de lo que piensas a 500 kilómetros por hora. Es algo inmediato. Cierra los ojos. Imagina que parqueas tu auto para entrar a una tienda. Una vez estando dentro de la tienda, suena un golpe muy fuerte. Giras tu cabeza y te das cuenta que alguien estrelló fuertemente tu auto. Ahora revisemos qué sensación hay en tu cuerpo. Vacío, calor, rigidez de los músculos. ¿Cómo se manifiestan en tu cuerpo el choque de tu carro? Los pensamientos segregan una cantidad de sustancias y químicos que van al cuerpo, a las vísceras, al sistema reproductivo, a la piel, a los músculos y se van acumulando a través del tiempo.
Esta acumulación química va generando síntomas que se convierten en enfermedades y algunas veces pueden terminar hasta en la muerte. Para el bienestar, para la felicidad, debes tener en cuenta que tienes en el diario vivir entre 70.000 y 300.000 pensamientos ocultos, y todos están generando sustancias químicas en tu cuerpo. Lograr desarrollar una alerta que te permita darte cuenta cómo piensas, para saber cómo controlar y administrar tu bienestar físico y de tu cuerpo, te lo enseñaremos en esta aplicación. Bueno, muy bien. Ahí es como un pequeño videito en donde hacemos más conciencia sobre la importancia de esa conexión entre la mente y el cuerpo. Acá también tenemos una serie de ejercicios que están basados en la metodología, son audios que duran entre 2 a 4 minutos, y también tenemos una parte de ejercicios que lo que busca es potenciar ciertas habilidades de nuestro cerebro, como mejorar esa conexión entre la mente y el cuerpo, que en el video que acabamos de ver nos dice que es tan importante. También mejorar la capacidad que tenemos de visualizar y observar nuestra historia, para que nos podamos beneficiar más de los beneficios que ofrece la metodología de autoobservación neuroconsciente. Les voy a compartir rápidamente nuestros otros 2 módulos. Este módulo que tenemos acá es donde nosotros generamos una prevención e intervención del estrés de las personas a través de la metodología. Tenemos 3 grupos grandes de soluciones que se enfocan en el estrés que se genera por la salud, todo lo que produce el COVID-19, las enfermedades y los duelos a nivel de estrés, el dinero, el estrés económico y de resultados. En este momento pues estamos enfocados también principalmente en empresas, entonces acá en este camino de estrés económico y de resultados también hay caminos que me permiten liberarme del estrés, por ejemplo, de tomar decisiones difíciles a nivel gerencial. Y por último tenemos un camino que nos ofrece soluciones para todo lo que tiene que ver con el amor, salud, dinero y amor. En este caso el amor está enfocado en el estrés que se genera por las relaciones interpersonales, ya sea a través de el trabajo, o sea, con mis colaboradores, o también con mi familia. ¿Cómo estamos de tiempo? No sé cómo estamos de tiempo. Vamos bien. Vamos bien, vale. Entonces rápidamente voy a hacer un ejemplo acá de con qué nos encontramos. Me voy a ir por el estrés por COVID-19 y las enfermedades. Entonces acá estoy, digamos que de cierta forma, personalizando para mí. Acá, como pueden ver, estamos en mi perfil. En la plataforma me voy a ir por la parte que me preocupa cuando me encuentro con personas sin cubrebocas y las consecuencias del COVID. Acá lo que voy a hacer rápidamente es asociarle las emociones que me generan esta situación, que me estresa: ira, miedo, recelo, tristeza, amenazado y me da pánico, por ejemplo. Acá lo que puedo hacer es darle una prioridad a esas emociones, dependiendo de cómo me siento. Y luego vamos a entrar a, como decía Jairo, es muy importante para nosotros en la metodología identificar en qué partes de nuestro cuerpo se somatiza ese estrés, porque ese es nuestro indicador de que cuando empecemos a hacer los ejercicios basados en la metodología, estamos mejorando. Entonces le voy a decir que me duele mucho la cabeza, la parte de la espalda y el abdomen, que pues, epidemiológicamente es lo que más nos afecta, todos los dolores de cabeza, los dolores de cuello y de espalda, y los dolores en la zona abdominal. Ahí le di una prioridad dependiendo de qué es lo que más me afecte a mí. Si me voy a la cabeza, entonces por lo general la mayoría de los dolores de cabeza son dolores de cabeza tensionales, es lo que los médicos conocemos como cefaleas tensionales, se producen acá en la parte trasera del cerebro, de la cabeza, en la base del cerebro, y a veces también en la sien. En el pecho es muy frecuente todos los espasmos que se producen a nivel osteomuscular en la parte del cuello o en la parte de la espalda superior. Y a nivel abdominal, lo que más encontramos es todo lo que tiene que ver con las gastritis, las úlceras o el dolor en la boca del estómago. Y también a veces encontramos personas que en su gran mayoría pues, se pueden ver afectadas por problemas del colon. Acá les estoy hablando de lo que más se encuentra, pero pues digamos que tenemos la posibilidad de escoger muchas otras partes de nuestro cuerpo en donde se somatiza nuestro estrés. Cuando le doy continuar, acá como también nos contó el doctor Jairo, identificamos ciertas características del cerebro de nuestros usuarios, en este caso, qué pueden recordar más fácil, si recordamos más fácil los sonidos, si recordamos más fácil las imágenes, o si recordamos más fácil las sensaciones físicas. En mi caso, yo soy más kinestésico. Y por último, preguntamos qué prefieren en su diario vivir, analizar casi todo de manera detallada, orientarnos por la intuición, los sentimientos y las emociones, o reaccionar rápido para anticiparse. Yo intento orientarme más por la intuición, los sentimientos y las emociones.
Y acá, cuando ya terminamos de parametrizar nuestra aplicación personalizada, pues me está diciendo que voy a iniciar un camino de soluciones que están relacionadas al estrés que me produce la pandemia. Acá lo califico y acá se demora un poquito porque el software está tomando todas mis respuestas y en su análisis pues me genera estas soluciones según las respuestas que yo le di y me van a generar audios que en su totalidad pueden ser o 2 o 4 dependiendo del camino que yo escoja y que tienen una duración máxima en total, es decir, si yo hago todos los caminos de 20 minutos, acá como tenemos solo 2, nos demoraríamos 10 minutos haciendo todas las soluciones. Por lo general, acá me voy a ir a mi historia para mostrarles un ejemplo de otros caminos. Por lo general, tenemos diferentes combinaciones de ejercicios en donde nos podemos encontrar la solución. O sea, en este caso, por ejemplo, tenemos la solución de autoobservación autoconsciente, que son los audios más largos, en donde está el grueso de la metodología y en donde sembramos esas semillas en nuestro cerebro inconsciente que nos permiten generar transformación. Luego tenemos una ayuda para soltar. Todos sabemos que gran parte de la transformación es soltar el resultado, porque cuando me aferro al resultado y puede que no se genere lo que yo estaba esperando, eso al final me va a generar más sufrimiento. Entonces es muy importante soltar. Esto es un acelerador de la transformación. Tenemos mini meditaciones que duran entre 2 y 3 minutos, que lo que buscan es generar una semilla en nuestro inconsciente, cuyo propósito es aumentar nuestra confianza o eliminar nuestro miedo. Tenemos prácticas con los ojos abiertos, que eso es lo que buscan, es que en un ambiente más controlado yo me pueda enfrentar a aquello que me puede estar generando estrés. Y voy a volver acá a mis actividades. Cuando yo voy acá y califico, no solamente califico el ejercicio, sino que también califico el alivio de mis síntomas. Y a modo de ejemplo, le voy a decir que tengo todos mis síntomas aliviados. Como les mencionaba, eso es un indicador para nosotros que la causa de estrés ya está en proceso de transformación. Y cuando le doy eso, el software me lleva a la infancia, porque también, como nos contaba el doctor Jairo, en la infancia es donde se producen todos esos condicionamientos, esas creencias imitadas, esos aprendizajes que nos da la vida, que si desactivamos a través de este ejercicio y en el cuerpo mantenemos una sensación de alivio en aquellas partes donde se somatiza nuestro estrés, pues ahí la aplicación lo que nos dice es que, y obviamente basados en la evidencia que nos dan las neurociencias y la metodología, y que ya tenemos nuestra causa de estrés solucionada. ¿Eso qué significa? Que puedo ir a solucionar alguna de las otras causas de estrés. Y por último, tenemos nuestro módulo de propósito de vida, que es donde alineamos nuestras pasiones, nuestra misión, nuestra vocación con nuestro día a día. Ahí lo que hacemos es que identificamos características de nuestro cerebro reptil que podemos llevar a nuestro día a día. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que le gusta mucho la naturaleza, que le gusta mucho ir a caminar, pero también le gusta emprender y estar en una startup, cómo unir los dos. Entonces, si identifico que me gusta la naturaleza, pues lo que puedo hacer es llenar mi espacio de trabajo con con flores, con plantas de hojas verdes que me gusten mucho, y eso le va a dar la sensación a mi cerebro reptil, que es el que hace, el que toma, el que genera las acciones, que estamos en un ambiente que le gusta, y así estoy asociando ese propósito de lo que me gusta, lo que le gusta a ese cerebro con mis actividades en el día a día. También definimos los valores y por último definimos la visión. Acá en la visión nos vemos a través de un ejercicio muy bonito en un cine en donde vemos nuestra vida feliz y exitosa en unos años y pues con eso terminamos la definición de nuestros propósitos. Y bueno, eso es lo que teníamos para mostrarles. No sé, Jairo, si quieres complementar algo más. Sí, solamente quisiera decir que así como cuando pensamos en un limón, que aquí en Latinoamérica dominan los limones verdes y los imaginamos, estamos pensando en un limón. Inclusive para facilitarlo actualmente aquí mismo, pues imaginémoslo partido a la mitad. No tenemos que tener el limón en la mano ni con la uña estar raspando la corteza del limón, la cáscara, sino que con solo imaginarlo el cerebro ordena saliva debajo de la lengua. Así que en neurociencias nos interesa mucho el síntoma y no nos interesa lo que está pasando ni lo que sucedió en la infancia. Eso no nos interesa. De eso no queda registro. Porque esto es un proceso que son audios con ojos cerrados para que la onda cerebral sea más amplia y entonces el cambio, la transformación sea más rápida. Así que
ese es como el elemento. ¿Hay alguna pregunta, algo que alguien quisiera ampliar? Si tienen preguntas, pues abran el micro y adelante. Yo lo primero, muchas gracias, y esto es espectacular, es que la verdad es impresionante. Pero bueno, más preguntas por... Sí, igual Paco, yo creo que es un avance tremendo el ver este tipo de aplicaciones o de esta plataforma realmente impresionante. Mi tema aquí es algo que yo no he podido describir para mí. No quiero que se cambie la situación como está, pero la palabra cero estrés, en un tema médico que no lo soy, pero ustedes sí lo son, debe de quedar así. Justamente el ser humano tiene que químicamente, molecularmente, bioquímicamente estar en cero, porque pareciera que por otro lado hay alguna corriente que dice que el estrés es necesario hasta cierto punto. Entonces, yo lo que vi aquí más bien no es un cero, es un balance. Es balancear, armonizar las situaciones por las cuales tú estás atravesando, que se detectan mediante pues, lo que vimos aquí, y cómo poderlas sintonizar o corregir o moderar, ¿no? Ese es uno. Dos, me imagino que ya esto se conectará en el 2022 con los devices, los gadgets, en este caso la pulsera, que más bien ya en forma automatizada va a estarle mandando a la aplicación o a la plataforma los niveles justamente de tu comportamiento, ¿no? Presión arterial, presión, pulsación, los ritmos, y que de una forma un poco más automatizada pudiera también compaginar esto, ¿no? Y tercero, si hay un diálogo o una interacción con un centro que te pueda dar un feedback, porque aquí estamos dejándole pues todo prácticamente a los algoritmos de Machine Learning, pero hay alguien en un momento dado donde tú puedas interactuar con un especialista, o se llevó a este nivel de grado de automatización con los valores que están definidos en los algoritmos y en las definiciones. Bueno, aquí me detengo porque la verdad estoy muy emocionado y me encantó. Es algo impresionante. Gracias. Felicidades, doctores. Muchas gracias por tu participación y por tu aporte, porque efectivamente fueron grandes estudios y discusiones con las personas especialistas en mercadeo, que teníamos que escoger un nombre impactante para que quedara el tema de diferenciador, que es poder ir a la raíz de donde se genera toda esta temática, y también para concebir en el futuro algo que no voy a tratar de escandalizar a nadie aquí ahora, pero es la posibilidad de ser felices que han mostrado los cerebros a nivel electromagnético en las ondas de ciertas personas que tienen una longevidad muy grande y que están muy armónicas. Voy a andar rápidamente, ojalá no se me entienda, pero por razones de tiempo quiero decirlo rápidamente, y es que en National Geographic investigaron cuáles eran las zonas de la Tierra donde había más longevidad, y encontraron 5 lugares, entre ellos una isla que se llama Okinawa, y empezaron a investigar qué tenían de común las personas que pasaban de los 120 años y eran felices. Y la esencia, uno de los factores de la esencia de ellos era que tenían propósito de vida, significado, algo que los hacía levantar con entusiasmo. Pero para tener la pasión, lo que le gusta a uno, la vocación, lo que le queda más fácil, etcétera, para descubrir todo eso, hay que descubrirlo de tal manera que no haya síntomas en el cuerpo que le estén indicando a uno que hay resistencias, que hay molestias. Entonces, había que diseñar un método para facilitar cómo liberar todos los obstáculos, los frenos que tiene la posibilidad de tener propósito en la vida para poder asimilar todo más rápidamente. Y así que efectivamente se trata de un equilibrio.
El equilibrio está, y lo voy a decir en la oración de San Francisco, que decía, Señor, dame la capacidad de cambiar lo que pueda, de aceptar lo que no puedo cambiar y de saber la sabiduría de la diferencia. Todo eso es un balance y hacia allá vamos a migrar en el tiempo. Esperamos que nos llegue la inversión necesaria para ir creciendo en el tiempo y también crear una especie de marketplace donde todos los neurofacilitadores estén dispuestos ya a atender personalmente a los individuos o a la gente que quiera un replanteamiento más cercano. Sin embargo, el concepto global ahora con respecto a las empresas es que hay todo un equipo de acompañamiento para enseñarles cómo aprovechar al máximo el diseño de la aplicación, cómo definir metas temporales, cómo la aplicación le hace seguimiento a si lo ha ido logrando o no, o si se está olvidando de practicarlo y descubrir por qué le está causando dificultad el hacer el ejercicio de una aplicación. En fin, la aplicación inclusive cuando la persona repite una ruta y no mejora inmediatamente, le va mejorando la ruta de acuerdo a las características de su cerebro hasta que como dijiste tú, el Machine Learning le optimiza la receta a la persona para las diferentes causas de estrés en las diferentes etapas de su vida. Pero la palabra equilibrio desde el punto de vista neurocientífico me parece muy válido porque inclusive en mi libro que se llama Éxito sí, pero felicidad también, está en Amazon, hablo de una ecuación, la ecuación entre los equilibrios entre la forma en que pensamos y la forma en que somatizamos el sufrimiento o la felicidad. Perfecto. Gracias, doctor. Hay una pregunta por aquí, de hecho hay dos, de Linda. Pregunta si es posible mediante la aplicación arrancar de raíz aquello que nos hace experimentar el estrés, dependiendo del contexto, y si tiene la aplicación similitud con la biodecodificación. La respuesta primera es sí. Lograr ir a la raíz y desactivar el tema es lo que permite que el cambio sea permanente, que no tenga recaídas, que no tenga efectos secundarios. Sí, esa es una pregunta clásica, porque como se investigó todas las técnicas que existían en el mundo, la literatura sobre todas esas tecnologías, etcétera, pues hemos sacado lo que sí funciona de cada una, porque pues, hay cosas que aquí en Occidente no necesitamos que sí las practican en Oriente. Por ejemplo, qué sé yo, si yo me programo la mente de que cuando me imagino que estoy rodeado de un halo dorado, me siento más seguro, estoy hablando de alguna estrategia imaginativa que tienen algunas técnicas orientales, entonces esa creencia hace que con solo imaginarme que yo tengo un halo dorado que me protege, pues me da el nivel de seguridad que tengo, pero es de corto plazo. Entonces, la gente que sabe psicoanálisis dice, esto se parece al psicoanálisis. Los que saben de hipnosis dicen, esto se parece, coaching, PNL, ¿cómo se llama? Elementos como el Reiki, como todos esos tipos de meditación. Investigamos no se me olvida porque es un número muy fácil de recordar, 1011 técnicas de respiración. Cientos de técnicas de meditación para cada tipo de cerebro. No todas las meditaciones le sirven a todos los cerebros. Entonces, este es un esfuerzo pues, que le dio sentido a mi vida, que hizo que me levantara temprano, aprovechar el tiempo y me acostara bien tarde para poder dejar algo por la felicidad de los demás. ¿Cómo me iba a quedar yo con todo este trabajo y con todo esto yo solo? Entonces se han ido acercando las personas que de alguna manera nos mueve el usar lo que la inteligencia creadora del universo en su eterno presente, porque esa no tiene cerebro donde crear pasado y futuro, esa inteligencia está permitiendo la tecnología. Y supongo que la tecnología, más la mente de todos los que tienen otras habilidades como la convocatoria que hace Paco, en fin, que se unan, que todo esto se una para que
toda la especie de alguna manera le deje una vida más satisfactoria, evolutiva a los hijos, a los nietos, etcétera. Entonces la respuesta con la biodecodificación es que sí, hay muchos elementos de la biodecodificación que son nuestros, o al revés, o se construyeron a partir de la información que empezamos a divulgar hace como unos 18 años. Muy bien. Pregunta Cristina si esto es una actualización de la aplicación actual. Bueno, que he estado utilizando un mes, que es el curso de neurofelicidad con Claudio Méndez y ya ha empezado a somatizar emociones, enriquece la piel, infecciones. Me pregunta si es normal. Esto ya es muy específico. Era una pregunta, perdón, Paco. Sí, pues, sí, es un comentario de Cristiano. Cristina, no sé si quieres comentar. Ya. Efectivamente, existe la primera, cero estrés, que tiene solamente unos 3 o 4 ejercicios, uno para urgencias. Lo llama uno la secretaria que vaya donde el jefe y la secretaria ya tiene la cara pálida, entonces uno siente vacío en el estómago. Bueno, hablo del caso mío. Hay personas que se les va la voz, etc. Y entonces, con un ejercicio de unos 3 minutos, uno logra en esa urgencia de esa aplicación, digamos, equilibrarse emocionalmente para salir de donde el jefe habiendo hecho la mejor gestión posible. Yo recuerdo cuando salí de la universidad del examen que afuera me acordaba de las respuestas, pero adentro el estrés no me dejaba recordar bien lo que había que responder. Así que el susto, el miedo, el sufrimiento le roban mucha potencia a las capacidades intelectuales que tenemos. También tiene esa aplicación un ejercicio para potenciar la capacidad de conectar la mente con el cuerpo y finalmente tiene un ejercicio como de media hora que es una autoobservación que es general, se aplica para cualquier persona. No es, en este caso, la actualización es personalizada, individualiza las características del cerebro y por eso es mucho más efectiva, más potente. Pero la primera también sirve, es totalmente gratuita, fue parte del proceso de investigación que avanzó desde la consulta personal, la telefónica, el internet y esta inicial, y ahora ya vamos avanzando y seguiremos avanzando con todo lo que la divinidad o la inteligencia creadora del universo permita que siga apoyando que esta especie cada vez tenga mayor equilibrio con la naturaleza y con las capacidades de ser feliz. Porque ser feliz es un sentimiento, es algo que se siente y se siente pues gracias al cerebro. Entonces el trabajo, en vez de invertir tanto afuera, tenemos que invertir un poco más dentro de nosotros, en nuestra mente. Es espectacular. Bueno, yo creo que tienen entre manos una solución exponencial, una solución muy necesaria, como comentaba al principio, lo creo más ahora. Y bueno, pues una labor impresionante, el resultado de un montón de años y de valor de investigación, y bueno, ya se está apuntando la gente aquí de conejillo de experimentación, dicen por aquí. Además de uno Sí, perdón, Paco, la pregunta era si ya la podemos descargar. Ya la estoy viendo acá en Google Play, en el Store, pero no sé si ya esté para esa quizás es la versión 1, ¿no? Ajá. Si la podemos ya... Sí, esa versión, que es la anterior, sí la puedes descargar, es gratuita. La que está ahí en el App Store. Esta todavía. Excelente, perfecto. Gracias, doctor Santiago. Espectacular. Bueno, pues seguimos. Bueno, mañana los veremos, de hecho, bueno, como parte de las iniciativas que se presentarán. Muchas gracias a todos por acercarse. Desde luego, muchas gracias, doctores, a todo el equipo. Y bueno, cerramos la semana de inspiración, cerramos en grande, de verdad, esto ha sido con fuegos artificiales. Y pues muy agradecido a todos. Seguimos en el challenge y bueno, pues con el equipo tengo que reconectar, así que reconectamos prontito. De momento, muchas gracias a todos.
Sí. Gracias, Paco. Muchas gracias a ti también. Muy importante tu labor, tu gestión, tu convocatoria. Muchas gracias. Pues, uniendo puntos nada más y eso es lo que hace el efecto multiplicador. Muchas gracias a todos. Gracias a Muchas todos. gracias a todos. Chao, chao. Felicidades. Gracias. Que tengan buen día. Gracias. Buenas noches.